Hoy día vamos a tener un panel súper interesante. Ayer ya tuvimos un panel muy interesante sobre bosques submarinos patagónicos. Pero hoy día vamos a hablar sobre los bosques de alga como sustento de la vida, no solo oceánica, sino que también humana. Vamos a hablar de una manera más profunda sobre la amenaza que están hoy día viviendo esos bosques, las razones de esa amenaza, y también vamos a hablar de la esperanza, mucho más de lo que hablamos en el panel anterior, que estuvo fuerte. Ya, vamos a presentar a nuestros expertos de este panel hoy. Estamos con Gabriel Molina, él es pescador y buzo de la caleta El Apolillao y es representante del gremio Los Choros. Estamos también me falta una sola cosa. Acá está. Tengo mis notas también alternativas, entonces como para no confundirme tanto. Ya. Estamos también con Erasmo Macaya. Él es profesor de la Universidad de Concepción, director de Alga Lab, es uno de los mayores expertos en Chile en materia de algas y me contó 3 o 4 tips detrás del escenario que yo no tenía idea, por lo tanto aquí va a haber novedades, les aviso al tiro. Y aplausos, sí. Tu apellido siempre me sale mal. Y estamos con Lisbeth van der Meer, directora de Oceana, que también es un rostro a estas alturas conocido por la acción que ha hecho para proteger los océanos, esta organización tan importante, resaltada ayer en nuestro panel también. Así que muchas gracias a los 3 por estar aquí. Quisiera partir por una visión desde su quehacer sobre cuál es la importancia de los bosques de algas a la escala en la que ustedes viven con esa biodiversidad. Parto contigo, Erasmo. Buenas tardes, gracias por la invitación en primer lugar. Gracias a Oceana también por invitarnos a este interesante panel. Espero que hagan lo mismo después de la charla, que fue interesante. No me voy a llevar la E, igual que el concierto de ayer, aunque la estoy mirando ahí. Y bueno, particularmente creo que lo primero quizás es definir qué es un bosque. Y no sé si alguno de ustedes ha estado en un bosque terrestre. Levanten la mano los que han estado en un bosque terrestre. Casi la mayoría, ¿cierto? ¿Y quién ha estado en un bosque marino? Menos, ¿cierto? Entonces, todos conocemos un bosque terrestre, muchos de ustedes han estado en un bosque terrestre, todos leyeron Caperucita Roja, muchos cuentos que pasan y suceden en un bosque. Entonces, un bosque es una estructura compuesta por árboles, muchos árboles, tridimensionalmente es muy complejo y ofrece mucha vida en tierra. Se divide en copa, medio y bajo, ¿cierto? La copa, la canopia que se llama, el dosel. Probablemente muchos de ustedes han hecho canopy por la copa de los árboles. Eso mismo sucede bajo el mar. Bajo el mar tenemos bosques, que son bosques submarinos, que sustentan una diversidad tremenda. Hay cerca de 30% de las costas a nivel global están cubiertas de bosques. Son cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados. Eso es 5 veces más que el área que cubren los arrecifes de coral. Por lo tanto, son importantes. Sustentan una tremenda diversidad. De hecho, hay una historia bien bonita que es una hipótesis que se llama la hipótesis de la autopista del Wiro, de Highway Kelp. Dice que el poblamiento de América no ocurrió por el estrecho de Bering, sino que ocurrió navegando, siguiendo los bosques marinos, porque los bosques marinos ofrecen mucha comida, ofrecen muchos recursos. E incluso hay evidencia arqueológica de que hace 14.000 años en Monteverde, cerca de Puerto Montt, hay restos de algas. La gente ya las usaba, ya las comía, las usaban como medicina, como medicamento, pero también las consumían. Hay restos de cochayuyo, hay restos de güiro flotador y hay otros animales asociados a los bosques. Entonces, el poblamiento habría ocurrido gracias a los bosques. Estamos hoy día acá gracias a los bosques, de hecho. Entonces son tremendamente importantes. Un
una planta, en un estudio en Noruega encontró que una planta que forma bosques, una sola planta puede albergar 80.000 organismos, 600 especies. En Chile ese estudio todavía no lo tenemos, pero lo que sí sabemos es que una planta de güiro palo, solamente en su estructura de adhesión, puede albergar 150 especies. Entonces son tremendamente importantes en términos de biodiversidad. Con lo que dices, queda por descartado algo que deducimos, pero es importante confirmar, que es que bosques no hay en un lugar que no sea costa. Exacto. Necesitas, bueno, hay una discusión eterna entre científicos, científicas de la definición de bosque. Eso es lo primero. Muchos hablan de bosques de kelps. Kelp es un término, claro, inglés, entonces hay ciertas definiciones que está la pelea. ¿Sí? Los kelp en rigor es solo un grupo de algas que son cerca de 150 especies. Ya, pero la mayoría de las algas están en la costa, no están en el mar adentro. A eso iba, porque si tú defines, hay colegas, que me incluyo, que definen kelp como todas las algas pardas grandes. Esas algas pardas también están en la Antártica. En la Antártica también hay bosques de desmarestiales, que son otras algas. Pero esos bosques están al borde de la Antártica. Al borde. Y ahí voy. Y te ¿Están en la costa? ¿Han escuchado hablar del mar de los Sargazos? No están Por en la pura costa. tragedia. Y no están en la costa, ¿cierto? Y es un área tremenda, son varios millones de kilómetros cuadrados. El Sargassum es un alga café grande, por lo tanto, también se considera kelp. Para algunos, para otros no, porque está la pelea más taxonómica, pero si consideramos al Sargassum kelp, o bosque forma bosques, esos son bosques flotantes. Y, por lo tanto, y muchas algas que están en la costa se desprenden, tienen flotadores, como el güiro flotador, y esos bosques pueden trasladar organismos de un lado a otro. Nosotros encontramos el cochayuyo, flotó 20.000 kilómetros y llegó a Antártica. Entonces, están por todos lados. Primer dato, no, como 54 datos sorprendentes de todo lo que acaba de decir, que las algas tienen flotadores. Buenísimo. Lisbeth, ¿por qué? Y hablemoslo un poco desde la escala de Oceana, que es la política pública, ¿no? Una de las escalas de Oceana es la política pública. ¿Por qué estos lugares son tan especiales e importantes? Bueno, cuando hablamos de conservación, muy pocas veces hablamos de pesquerías. En nuestro país, en el año 1989, se desembarcaban 6.000 toneladas, 6 millones de toneladas de peces. Es una cuestión que uno no se puede imaginar, porque hoy día son la mitad de eso. Entonces, nosotros cuando estudiamos las pesquerías, trabajamos con la pesca artesanal, con Gabriel no solo hemos trabajado lo de las algas, sino que también la defensa que hemos tenido del territorio, ¿cierto?, en este lugar, en el archipiélago de Humboldt. Cuando tú te empiezas a dar cuenta de que todo este ecosistema está interconectado, o sea, si tú no cuidas el zooplancton, porque el zooplancton cuando hay una desaladora, por ejemplo, se pierde, se empiezan a perder todas las escalas tróficas. Y ese es el mayor problema que tenemos hoy día, que hay una sobreexplotación de especies. Hoy día, ¿por qué estamos desembarcando esta cantidad de especies mucho más baja de lo que lo hacíamos en los años 90? Es porque colapsaron. Y eso empieza a hacer que la pesca artesanal y la pesca industrial empiecen a bajar en la escala trófica y empecemos a usar especies que antes ni siquiera se nos ocurría sacar, como las algas. Antes las comunidades costeras las sacaban para comer, como el cochayuyo, para alimentarse, los changos, ¿cierto? Pero nunca a este nivel de explotación que tenemos hoy día. Hoy día 500.000 toneladas de esos casi 4 millones de toneladas que nosotros desembarcamos, 500.000 toneladas son solamente de güiro. Y es que hemos depletado el océano y este es un recurso que hoy día está siendo sobreexplotado y se nos están yendo un montón de recursos con esto. Entonces, Oceana no solo se puede preocupar de la conservación del archipiélago de Humboldt como un área marina protegida de múltiples usos, sino que también Gabriel y con muchas otras personas, ¿cierto?, a lo largo de Chile trabajamos para mantener el ecosistema sano. Y eso implica las algas, los peces, el tiburón, las ballenas y la pesca artesanal. Me gusta que incluyas a la pesca artesanal como algo que es parte del ecosistema, porque uno de los problemas que hemos tenido durante mucho tiempo cuando miramos la conservación, hemos tenido varios. Uno es que separábamos la tierra del mar como si estuvieran separadas. Raro.
muy de animal terrestre, ¿no? Lo segundo es que nos entendíamos como algo distinto de la tierra y del mar. Entonces, si nosotros no nos encontramos como animales dentro del ecosistema, con nuestros usos y costumbres, es difícil que logremos soluciones ecosistémicas, ¿no? Así que esa incorporación es muy sensata. Gabriel, desde la realidad de ustedes, pescadores artesanales, buzos, ¿qué es para ustedes un bosque de algas que ha sido en el pasado y que es hoy? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación de estar en este lugar, a Oceana, a mi amiga acá y a todos. Bueno, un bosque de algas es vida, es como decía acá el profesor, es como estar en este bosque. Maravilloso, lo más maravilloso es que está sumergido, obvio, porque es un bosque de algas. La vida que hay ahí, hay más vida que en un bosque terrestre. Nunca se miró, siempre se le dio la espalda al bosque de algas, las algas, porque como decía Lisbeth, ahora recién en este momento estamos comprendiendo lo principal y lo maravilloso que son las algas. De hecho, de ellas respiramos todos. Antes pensábamos en el colegio que el Amazonas, que este bosque nos nutría de oxígeno. Y todos sabemos ahora que el 70% del oxígeno que respiramos en el mundo viene de las algas, de las más pequeñas, de las más diminutas que nos podemos ver sobre un microscopio, ¿cierto? Nosotros como pescadores artesanales hemos aprendido en el tiempo, porque también fuimos depredadores, porque nadie nos enseñó cómo teníamos que hacer un manejo pesquero. Siempre llegábamos a depredar todo. Llegó un momento que nos dimos cuenta que estaba colapsado todo. Cuando dimos cuenta, voy a poner otra especie, el loco, por ejemplo, llegó al acabose de este producto en el tiempo. Y entonces después nos dimos cuenta que había que proteger y había que aprender y educarse para poder sobrevivir y seguir en el tiempo. Ahora manejamos nosotros como gremio de pescadores de los Choros, manejamos 2.000 hectáreas de agua, que lo ha costado 20 años de trabajo que llevamos en ello, y educando a nuestros socios para entender, para poder seguir viviendo en el tiempo y este ecosistema único en el mundo que tenemos en nuestro sistema, en el archipiélago de Humboldt, un lugar maravilloso donde convergen ballenas, delfines y especies, miles de especies, y el bosque es el que sustenta todo esto. Tenemos, como te dije anteriormente, tenemos un parche de 200 hectáreas dentro de estas 2.000 hectáreas de agua, que es un bosque submarino maravilloso. De hecho, tenemos protegidos peces de roca, como el pejeperro, que ya en el norte ya está en extinción. De hecho, ya está escrito en la ciencia que el acabose de este pez ya no hay retorno para él. Nosotros en nuestro bosque tú los puedes observar. La vieja, el pejeperro y muchas especies, el congrio, son los jardineros de este bosque. Si tú eliminas estos peces de este bosque, el bosque muere, porque llegan otras especies invasoras que empiezan a tener más sustento que las algas, entonces empiezan a morir. Como gremio de pescadores llevamos, como digo, 20 años en la lucha, hemos educado a nuestra gente, represento a 56 pescadores, al lado tenemos la vecina Punta de Choro, que es emblemática en el norte, tiene más pescadores y más hectáreas de agua que nosotros, y también ya estamos replicando lo mismo, la protección de los bosques. No es así la tercera región, que ya los bosques están en una decadencia gigante. Ya si no se puede una veda biológica o una veda indefinida, es muy difícil que se recuperen, ya que los estudios biológicos o los estudios científicos son muy pobres en este sentido sobre esta alga. Hay poca inversión de gobierno, el gobierno ha invertido muy poco y eso que somos el país que exporta más alga al mundo. Entonces es triste la situación que está pasando ahora. Vamos a volver al tiro para acá, pero antes quiero volver a hacerte otra pregunta a ti, Gabriel. Y son dudas que saltan inevitablemente, y es, entendiendo la ambiciosa y depredadora naturaleza humana, ¿cómo han hecho para no traicionar los acuerdos entre los mismos pescadores y en la comunidad sobre las reglas que hayan puesto para la conservación? Porque ese suele ser uno de los problemas más citados en otras comunidades de pescadores que han tenido manejo. ¿Cómo ustedes logran que eso no pase? Pero nosotros, independientemente, tenemos alga y tenemos otros recursos, que es el loco, el erizo, la macha. Entonces hemos logrado hacer un círculo, como el agua. Entonces no dependemos solamente de las algas, dependemos también de otros recursos en el año. Entonces y además traemos puro el alga que devuelve el mar naturalmente.
Acá no hay barreteo ni explotación. La única intervención humana es la del hombre cuando la recoge del varadero. Lo que está diciendo Gabriel es muy importante porque esa no es la realidad en el resto de Chile. Recoger lo que bota el mar es una cosa, pero por otro lado entonces ustedes tienen lo que uno tenía cuando era chico, que era estaciones. Estaciones de consumo de ciertas cosas y estaciones de explotación de ciertas cosas. Claro, de ahí va la educación también, porque tienes que entender dónde trabajas. El mayor varamiento de alga natural sucede de este mes hasta marzo, mayo, depende cómo esté el ciclo natural. Ahí es la mayor fuerte alga varada. Después viene el invierno, el alga por naturaleza se afirma más a la roca porque el tiempo, las condiciones de mar son más malas. Entonces, donde golpea la roca, el alga se afirma naturalmente. Y después vienen las bajas mareas gigantes, ya viene el verano, y el alga queda expuesta a los grandes calores. Entonces después cuando viene la marejada fuerte, golpea y bota toda el alga que desprende naturalmente, que ya está vieja o no aguantó el soporte natural. Entonces eso es lo que se maneja. Cuando yo era a mis 12 años, y yo corría por bancos de algas varadas de 20 metros por 4 metros de altura. Era maravilloso. Eso ahora se perdió, no se ve. Solamente se ve en las zonas nuestras de pesca, donde los bancos varados son gigantes y alcanza para todos. Y tenemos reglas internas también. Y manejo y educamos también a los vecinos para que entiendan, pero siempre la depredación y el dinero va más allá en muchos casos, que solamente hay personas que le importa el dinero, no solamente la protección y el círculo de la vida. Eso es. Lisbeth, quisiera avanzar sobre algunas iniciativas que está empujando Oceana hoy en día para que esta realidad de la extracción indiscriminada de algas se pueda detener o contener desde las políticas estatales. Bueno, aquí hay un tema muy importante que a lo mejor no hemos hablado, pero el kilo de algas fluctúa entre 100 y 1000 pesos, ¿cierto? Ha bajado, pero bueno, cuando está a 1000 pesos, esta cuestión es el boom, ¿cierto? Todos salen a eso, porque ir a pescar una merluza sale mucho más caro que, al fondo, tú para recoger las algas lo único que necesitas es tu cuerpo, ¿cierto? Y a lo mejor una lancha que tire a un buzo y que barretee, y eso es costo cero casi. Entonces, hemos visto que, como tú dices, Paloma, no pasa esto en todo Chile. Y hay, aquí donde hay áreas de manejo, efectivamente es mucho más ordenado, pero hay que pensar que las áreas de manejo son chiquititas y los bosques de algas son muy grandes. Entonces, hay zonas que se llaman de acceso público. O sea, son de libre acceso a estas zonas, no hay ninguna regulación. Y cuando, por ejemplo, la minería está mala, la gente va a la playa, ¿cierto? Hace sus rucos en cualquier caleta de Chile, y hay unas que están muy alejadas, donde Cernapesca no puede ir a fiscalizar, y hay una depredación enorme, y hay que pensar que son 500 millones de dólares al año. Eso es lo que estamos perdiendo en Chile, porque este recurso vale eso acá, pero después en Australia eso se triplica, porque por los alginatos que después el doctor aquí les va a contar. Pero al fondo esto, la política pública que estamos tratando de hacer es de ordenar el cuento, porque esto no es una pesquería, no es algo que se mueva, es lo que se llama más de uso bentónico. Y lo que pasa ahí es que aquí aplican las reglas un poco de la pesca que va en las regiones, ¿cierto? Lo que no se mueve se llama de uso daltónico. O sea, lo bentónico es lo que está todo adherido a la capa, el sedimento, ¿cierto? Entonces eso es bentónico. Después en las pesquerías está el demersal, que son las merluzas, por ejemplo, que está en la capa media, y el pelágico, que son los peces como la sardina, la anchoveta y el jurel, que están en la capa mucho más arriba. Y las algas todavía se consideran como una pesquería, que no es, porque un árbol tú no lo puedes manejar como las vacas, digamos. Entonces esa distinción hay que cambiarla. Hoy día se está discutiendo en el Senado y en la Cámara de Diputados cómo vamos a manejar las algas y cuánta importancia le vamos a dar a esto, que es un recurso muy importante para el PIB de Chile, aunque nadie lo dice. Vamos a volver contigo, pero antes quisiera ir justamente a donde tú lo llevabas, porque tú citaste un uso de las algas y hay ciertas aclaraciones que hacer que tienen que ver con por qué el volumen se ha multiplicado tanto. Las comunidades no depredan porque necesitan ellos comérselo todo, llevárselo todo, usarlo todo. Lo depredan porque hay un mercado negro muchas veces de camiones ilegales que son interceptados permanentemente, que se llevan esto a grandes compradores y que utilizan este compuesto que acá el profesor nos va a explicar en más profundidad,
que es muy valioso para industrias que manejan muchos millones de dólares en el planeta. ¿Cuál es ese compuesto y por qué es tan valioso? Antes de hablar del compuesto, siempre me derivo un poco, mis estudiantes lo saben cuando hago clase, pero ese es el uso económico, pero se me olvidó decir hace un rato que las algas tienen importancia ecológica, que es lo que ya mencionamos y hemos discutido acá, tiene importancia económica, que es este producto que se llama alginato, pero también tienen valor cultural. Muchas comunidades tienen una íntima relación con los bosques de algas. Por ejemplo, los mapuches usan el cochayuyo en forma sustentable y las comunidades lo extraen y lo van a vender a Temuco. Tienen un juego que se llama el linao. El linao es una especie como de rugby donde la pelota es de cochayuyo para que dé bote, por ejemplo. En Australia hace 65.000 años ya usaban algas pardas, güiros, para transportar agua. Los maoríes en Nueva Zelanda usan el cochayuyo para hacer bolsas y transportar comida. O sea, hay también un valor cultural que, ¿cómo valorizas eso en dinero también? Es súper difícil hacerlo. Y respondiendo ahora sí la pregunta, de hecho estaba pensando que podría venir el próximo año a hablar solo de las algas en general. Yo creo que sale más barato que arrendar 20 botes como pedían ayer en el panel. Pero el alginato es un polímero, es un azúcar que está presente en las paredes celulares de las algas pardas. Ese polímero le sirve, por ejemplo, a las algas cuando están bajo el mar y el movimiento. O sea, si hubiese mucho movimiento y las algas fuesen muy rígidas, se quebrarían. Por lo tanto, el alginato es un polímero que Elástico. permite... Le da elasticidad. Le da elasticidad. Entonces hay algas que son más elásticas y hay algas que son menos elásticas. El güiro negro es muy elástico. Ustedes lo ven cuando baja la marea, que se está moviendo muy bonito ahí, con un efecto látigo que saca los erizos para que no se lo coman. Y por otro lado está el güiro palo, y se llama palo porque es duro. Por lo tanto, el alginato es distinto. Entonces tiene distinta aplicación el güiro negro y el güiro palo, su alginato que está en sus paredes. El alginato se utiliza en más de 600 productos, en la industria textil, todos los que andamos con poleras y cosas así, con telas, con tintura, etcétera, se usa el alginato para que se pegue mejor. La industria farmacéutica, todos estos remedios de 2 colores, esas pastillitas, etcétera, tienen el recubierto de alginato. En odontología, no sé si alguien ha tenido la mala suerte de perder un diente, te hacen una impresión dental en una base de alginato, que es lo que tú muerdes. Aquí para la elasticidad. También, exacto. Y la industria cosmética es una de las grandes compradoras del... Cerca de 600 productos cosméticos utilizan alginato. Yo tomé prestado del hotel donde me estoy quedando este champú. Y cuando lo fui a ver, este champú tiene un dibujo de un alga café, una alga parda, un güiro. Es un güiro asiático. Ojalá tuviera un güiro negro, pero bueno, es un güiro asiático. Entonces, los champús, las cremas, los helados, las cervezas, son productos que dan estabilidad, que por ejemplo aíslan. Todas las conservas tienen en el metal una cubierta de alginato, porque el alginato, de esa forma la comida no entra en contacto directo con el metal. Incluso hay estudios y se está testeando utilizar recubiertos de alginato para los trasplantes de órganos, porque si tú cubres el alginato y en general las algas pardas tienen productos antivirales, antifúngicos, antibacterianos. Ya lo sabían hace 12.000 años acá en el sur de Chile, donde lo usaban para bajar la inflamación. Entonces son también productos que ayudan en términos medicinales. Algo que es al mismo tiempo una tragedia es que también hemos visto muchos desarrollos de reemplazos para el plástico por estas propiedades como de lámina que separa cosas, ¿no? Que podría permitir reemplazar desde bolsas plásticas hasta otros compuestos. Entonces, estamos tratando de eliminar el plástico de los océanos, sacando el alginato de los océanos, francamente, ¿no? Claro, sí. O sea, podríamos utilizar un polímero natural. Ahora, y ese en realidad también es un problema, porque finalmente para utilizar el alginato se produce en otros países. Entonces, al haber alta demanda para producir alginato, se requiere mandar mucha alga para afuera. Entonces lo que se hace en Chile es que hay 14 países a nivel global que exportan algas pardas. De esos, Chile es el primer lugar, y si tú sumas los 14 países, en la producción Chile congrega el 48%. Entonces, y esa alga se saca, se seca, se pica y se manda seca picada a países asiáticos donde se produce el alginato. No sé si han escuchado esa historia de que
otras cosas que se muelen y se pican y se mandan así para otros lugares y después compramos los hilos de cobre, etcétera. Entonces es un poco el usar esto. Y ahora, ¿por qué el problema también está en el norte? Porque en el norte tú puedes sacar el alga, dejarla en la playa y se seca naturalmente. Esa de alguna forma protegió los bosques del centro y del sur, porque claro, tú tienes que invertir un poquito más en tecnología o tener algunos secadores para que el alga se pueda secar. En el norte seca naturalmente. Entonces, todavía, gracias a la lluvia que tenemos en el sur, los bosques todavía están un poquito más protegidos. O sea, somos conocidos por ser mineros, por ser salmoneros. Lo siento, no quiero insultarte, Lisbeth. Y podríamos decir que somos algueros, ¿esa sería la palabra correcta para describirnos productivamente? Es que el problema es que si tú analizas las estadísticas a nivel global, por ejemplo, países asiáticos exportan y producen mucha alga, pero la producen a partir de cultivo. Ellos cultivan el alga y además no producen alginato, pues el alginato lo producen con la alga que nosotros les mandamos. Ellos producen el cultivo de alga y esa alga parda y los güiros en Asia para consumirlo, donde es mucho mejor, porque tiene una serie de propiedades ya lo claro, y si lo dejáramos solo para el consumo estaríamos extrayendo mucho menos de lo que extraemos aquí en Chile. Además, porque lo consume fresco. A ver, avancemos sobre las buenas prácticas, Gabriel. Voy a volver sobre algunas de las preguntas que ya te había hecho porque me causa mucha curiosidad. Primero, ¿cuáles son las reglas básicas de esta área de manejo que se han puesto ustedes mismos? Por ejemplo, tenemos el caso Juan Fernández, donde sabemos que no se haya. Si la langosta tiene menos de un tamaño, se devuelve al mar. Hay ciertas prácticas. ¿Cuáles son las prácticas de ustedes en esta zona en específico? Bueno, las prácticas que tenemos nosotros, como te comentaba anteriormente, solamente lo que devuelve el mar. Acá no hay barreteo, no hay cegado, nada que interviera sobre la planta. Y cuando lo hicimos hace años atrás, siempre tratamos, si la ley dice 20 centímetros, nosotros poníamos 30 centímetros de disco de base de un árbol o de una planta. Y eso, y el manejo que en 1 metro tienes que dejar 1 o 2 plantas, ya que ellas son plantas de fusión, el alga negra, que el güiro que vemos cuando baja la marea, no como el güiro palo que está sumergido, se fusiona una planta con otra y hace que muy rápido crezca la plántula. De hecho, en 1 año ya tenemos una planta cosechable. Y lo que lleva en el norte es que no se respetan los criterios. No hay respeto de los criterios, se extrae, como decía Lisbeth, a 1.000 pesos al kilo, y resulta que esa planta no pesa nada después porque el sol la deshidrata. De una planta que pesa 10 kilos, después te quedan 3, si es que te quedan 3. Entonces tiene una baja de un 70 o un 80%. Y un alga que es traída por un hombre que la barreteó, baja un 80%, ya que está con toda su agua. Ya el alga que varó el mar ya está golpeada por el mar, pues la golpeó, entonces ya viene y tiene es menos rica en alginato, porque ya el mar la raspó, le sacó como decía el profesor, tiene como una gelatina, ¿cierto? Y ahí ya el cambio, la que está barreteada viene íntegra. Entonces por eso a la industria le interesa más esa barreteada, porque viene con más alginato versus la que varó el mar naturalmente. Y respecto de las otras especies que viven en ese bosque, ¿cómo hacen para el manejo? Porque todas esas son importantes para que ese bosque crezca de la manera que crece. Claro, en el norte, por ejemplo, la densidad de producción pesquera, como el loco, como el erizo, cayeron a un acabose la lapa, ya que, por ejemplo, Carrizal Bajo, una caleta emblemática del norte que producía, no sé, 80 toneladas de lapa, hoy produce 1.600 kilos, porque los bosques fueron depredados, ya no hay peces. Yo hablaba con colegas de buzo, fui a bucear a tal lugar y no hay peces, los peces están a 30 metros. Obvio, le digo yo, si el bosque donde vivía lo cortaron todo. Entonces, cada vez más peligro, hay buzos que pierden la vida constantemente por la ambición de extraer y bajar a más profundidad. Un buzo a 30 metros no puede estar más de 10 minutos. Recién había a mi amigo César por ahí, el experto de buzo, entonces sabe todas esas cosas. Y vas contra las leyes, o sea, leyes naturales. Ya no hay respeto, solamente importa el dinero. Y en nuestras zonas de pesca, por ejemplo, nosotros manejamos este bosque que te contaba anteriormente, que tiene como 200 hectáreas, y protege las especies, como decía el profesor, el erizo, el loco, el alapa se refugia sobre ese árbol que es así, porque así como mi mano es el árbol en el fondo. Y ahí abajo están metidos de los depredadores, de los peces.
Y después cuando el loco ya tiene una edad ya que él naturalmente sabe que el pez no se lo va a comer, él abandona el árbol y se va a las praderas para alimentarse, además es carnívoro, entonces se alimenta de las praderas y sale de ahí y lleva una nueva recluta y la hoja, la fronda que mueve, ahí llegan las larvas pequeñas y de ahí bajan hasta el tronco de este árbol. Y entonces cuando tú proteges los bosques, tienes zonas ricas en pesca. Y después cuando tú te das cuenta de eso, que nosotros producimos 300.000 unidades de locos al año en un área de manejo muy pequeña que tenemos de este producto, porque manejamos otras aguas, pero son de machas, que son playas de fondo arenoso. Entonces cuando tú proteges, ya está aprobado por la ciencia, por observación, por nosotros los mismos pescadores, que cuando tú proteges el bosque, un bosque sano, tiene una producción maravillosa de otros productos. Súper interesante esta historia y vamos a volver con más detalles de lo que han hecho, porque es apasionante. Lisbeth, quisiera que tú nos hicieras una ruta sobre lo que dijiste al inicio, la necesidad de proteger los bosques, a las comunidades, voy a meterte al científico también, y cómo este ecosistema que busca proteger se relaciona con el aparato de la devastación. Y qué podemos hacer para girarlo, ¿no? Bueno, para ser más positiva también, hemos visto que los océanos es uno de los espacios, yo creo, de esta tierra que se llama tierra, pero para mí es océano, muy resiliente. Hay pesquerías como la del jurel, que yo sé que todo el mundo siempre me escucha hablar del jurel porque es el pescado que a mí me gusta. Pasó de 300.000 toneladas, hoy día hay 5 millones de toneladas de biomasa en el océano. O sea, esto pasó en 13 años, esa pesquería se recuperó. Y así un sinnúmero de casos. Se recuperó porque hicimos algo. Hicimos algo a nivel internacional y a nivel nacional, pero hicimos manejo de esa pesquería, le dimos cuotas necesarias, se dejó de pescar algún tiempo en exceso, porque en algún minuto la perdimos, se pescaron casi 1 millón de toneladas en su momento y hoy día ya vamos repuntando en 600.000, o sea, vamos a volver a lo que era antes. Entonces los ecosistemas del océano son resilientes, los podemos recuperar. Ahora, la vuelta que hemos hecho es que en todas las comunidades locales, ¿cierto?, pesqueras, que han podido hacer cambios impresionantes, como lo son el archipiélago de Humboldt, Juan Fernández, también Pisagua, lugares que nosotros hemos trabajado por muchos años, hay un grupo de personas que son los que mueven la conservación, que tienen otra visión, una visión a futuro, que Gabriel quiere que sus hijos sean pescadores. En muchos otros lugares no quieren que sus hijos sean pescadores. Entonces eso también te da un sentido de pertenencia que no lo encontramos en todos lados. Y yo creo que como tú dices, Paloma, un día nos olvidamos que el humano era parte de la escala trófica y eso no puede ser. O sea, no podemos pretender que todo sea prístino. ¿Qué más quisiera yo que así fuera? Pero hemos encontrado en ciertas comunidades personas que nos ayudan a impulsar la conservación de los recursos, que lo hacen bien, que saben manejarlo. Son grupos muy especiales, pero esos son los grupos donde tenemos que poner atención porque yo creo que lo que a mí me ha enseñado Gabriel y lo que le ha enseñado al mundo en la protección del archipiélago de Humboldt, por ejemplo, nos hemos alejado del conocimiento de terreno, ¿cierto?, de los especialistas. De los especialistas. Ahora, la ciencia cumple un rol esencial y ahí es donde yo también quiero ir, que las políticas públicas siempre tienen que ser basadas en ciencia y eso también nos falta en Chile. Gastamos muy poco de nuestro Producto Interno Bruto en ciencia y bueno, nosotros sin la ayuda del profesor Macaya, sin Alejandro Pérez Matus, sin el doctor Gelsich, sin toda esta gente que entiende que, por ejemplo, hemos tratado de repoblar Huiropalo y no funciona. El Huiropalo no crece, es como un bosque de roble, te demoras muchos años, también en la corriente, ¿cierto? Las marejadas impiden que esto pase. Hay algunas algas como el pelillo que se pueden cultivar, ¿cierto? Pero hay otras que no. Y esa educación y todo lo que hemos descubierto en Chile sobre las algas, esto que
efectivamente podríamos hacer procesamiento de las algas y hacer alginato en Chile. Eso es lo que debe pasar, esa es la vuelta de cómo empoderar a las comunidades locales. Ellos tienen el conocimiento de cómo manejar y proteger esos recursos. Y dejar esa riqueza en Chile. Ya, aquí me voy a acelerar. Profesor, quisiera volver porque también aquí en el backstage me dijo también otro par de cosas que tampoco sabía, bien sorprendentes, que es que hay muchos tipos de algas. Uno como que de chico multiplicó todo por güiro, ¿no? O por cochayuyo, más o menos. Cachaba que había un cochayuyo flaco y un cochayuyo gordo, pero no eran lo mismo. Pero no hay dos. ¿Cuántos hay en Chile? Y por otro lado, respecto de este manejo como sostenible, la comunidad de Gabriel ni siquiera las corta. Pero existe una propuesta de que uno no lo saque de raíz para que la planta pueda volver a crecer. Pero no da lo mismo donde cortarlo, me decía detrás. Entonces, cuéntenos eso. Sí, en Chile tenemos cerca de 440 especies de algas, de macroalgas. De esas algas hay algunas decenas de especies que son los güiros o algas pardas grandes. Son 8 especies en Chile de Arica a Magallanes que forman bosques marinos. Los güiros y el cochayuyo, y dentro del güiro está el güiro negro, el güiro palo, el güiro flotador. De hecho, el cochayuyo pertenece a otro grupo. El cochayuyo es más cercano a los sargazos. Al más de los sargazos son primos entre ellos, el cochayuyo y eso. Mientras que el otro grupo de los güiros están en otros órdenes taxonómicos distintos. Entonces, al ser distintos, tienen diferentes formas de crecimiento, diferentes formas de reproducción. Entonces, por ejemplo, el güiro negro y el güiro palo, la zona de crecimiento está justo en la mitad. Esa es la zona de crecimiento, el meristema que le llamamos nosotros. El meristema es el que produce nuevas láminas y nuevas plantas. Entonces, hay que cortarlo a la mitad. Entonces, si tú lo cortas bajo la mitad, bajo en el tallo que se llama el estipe, ya eliminaste la zona de crecimiento. Y las zonas reproductivas también están arriba, en las láminas. Entonces, si tú lo cortas en la mitad o bajo la mitad, queda la mitad del tallo y eso va a ocupar espacio y eso no va a regenerar plantas, eso no regenera, aunque puede estar 3 años mirando eso y no va a regenerar. Mientras que, por ejemplo, el güiro flotador, la zona de crecimiento está arriba y la zona de reproducción está abajo. Entonces, si tú cortas la zona de arriba, claro, eliminaste la parte de crecimiento, pero están abajo las zonas de reproducción, las que producen semilla. Entonces, si eliminas la parte de arriba, entra más luz y eso crece con más vigor. Por lo tanto, también es una estrategia de cortar arriba. Es como podar. Y abajo. Y podar. De hecho, el güiro flotador en Estados Unidos se podaba con barcos. Eran barcos podadores, como grandes máquinas de cortar el pasto, barcos en el mar que iban cortando el güiro flotador. Eso lo hacían en California, de hecho. Ustedes pueden googlear y van a ver las fotos de esos barcos impresionantes. Y el cochayuyo, por otro lado, tiene un ciclo completamente distinto. Hay cochayuyos machos, hay cochayuyos hembras. Necesitan encontrarse los gametos en el cochayuyas. Las cochayuyas y los cochayuyos. Y tienen la zona de crecimiento en todos lados y la zona de reproducción en todos lados. Entonces tú por donde cortes el cochayuyo va a rebrotar igual. Entonces no da lo mismo cómo cortas, no da lo mismo cuánto sacas. Sí, claro, el barreteo es el sacar el alga completa con una barreta, que es como un chuzo. Que creo que ayer ustedes vieron, los que estuvieron acá vieron un video de cuando estaban barreteando, estaban con un chuzo sacando el alga completa. Algunos le llaman el destroncar, sacar todo el tronco. Claro, y yo mencionaba el dato, o sea, si tú sacas una planta de güiro palo, estás sacando 150 especies que están en los discos. El tiburón chileno, no sé si conocen que hay un tiburón endémico de Chile que se llama el pintarroja, pone sus huevos en los bosques de güiro palo. Las mantarrayas colocan sus cápsulas, sus huevos en los bosques de güiro. Muchos peces colocan sus huevos en los bosques de güiro. Entonces, al eliminar el bosque, estamos eliminando la sala cuna, la guardería de cientos de especies que están asociadas. Entonces, ese es un problema. Y el problema está en que son algas pardas que parecen igual, pero biológicamente son muy distintas. El güiro flotador tiene un ciclo que se llama heteromórfico, que no voy a dar la lata acá, pero tiene fases microscópicas y macroscópicas. Por lo tanto, por eso es difícil cultivarlo, porque tienes que cultivar en laboratorio, en tierra, la fase que produce gametos y después llevarlo al mar. Entonces, no es tan fácil, no es tan sencillo. El pelillo es la única alga que se cultiva a nivel masivo en Chile. ¿Por qué? Porque es la única alga que crece sobre arena. Entonces, vas y lo entierras y listo, se acabó el cultivo. El güiro crece sobre roca, por lo tanto no puedes enterrarlo, es difícil, no se puede hacer. Entonces es complejo. Así que son
fisiologías distintas, reproducciones distintas. Profe, ¿lo que tiene atrás qué es? Esto es un nudibranquio, es un molusco sin concha, se llaman nudibranquios porque tienen branquias desnudas, están las branquias que de hecho Esos pelitos que tiene se ven arriba por ahí como- atrás, esas son las branquias, así está respirando y es un nudibranquio. ¿Y vive dónde? Vive asociado a los bosques de algas ¿Zona? a lo largo de gran parte de Chile. Nunca he pueden encontrar. visto uno, impresionante. El nombre científico, disculpen la lata, pero que tengo que mencionarlo, es Tecaceras darwini, en honor a Darwin, que estudió Quedó igual de nudibranquios. sorprendido que yo. Los nudibranquios. Son moluscos que al no tener concha, tú dices, concha, ¿cómo se protegen? Bueno, comen anémonas, comen hidrozoos, que son un tipo de nidario de anémona, y las anémonas se defienden con urticantes, compuestos urticantes. Ellos llevan esos compuestos urticantes, los procesan, los digieren y los ponen en unos pelitos que se llaman ceratas, y de esa forma Se comen el poder. se comen el poder y lo llevan a su espaldita. Por lo tanto, mientras más colorido sea el nudibranquio, más Más peligroso venenoso. es. Igual que las ranitas chiquititas en la selva, que son tan lindas, no hay que tomarlas nunca. Han nacido dos nombres de mascota aquí, nudibranquio y cochayuya. Oye, les queda a cada uno 2 minutos para dar su mensaje para que todos aquí, estos polinizados, vayan a proteger algas en algún lugar del mundo. Gabriel. Bueno, mi mensaje es educarse, ¿cierto? A todos los que están acá, traspasar la información. A veces uno se siente en la mesa, ¿cierto? Y contar lo que vi, lo que viví, lo que aprendí, ya que en nuestro mar somos un país que es oceánico. Siempre decimos Chile es largo, pero Chile es inmenso de ancho entre tierra y el mar. Y eso es mi mensaje, educar, traspasar la información a las generaciones, a las futuras generaciones, ya que esto le va a quedar a ellos. Nosotros pasamos en esta tierra y en el mundo se está acabando el alimento, ¿cierto? En un futuro no muy lejano es mucho lo que nos queda. Y si seguimos a este ritmo de depredación que vamos, no nos va a quedar nada. Entonces tenemos que educar y educar a nuestras futuras generaciones, como dije antes, para que esto siga, los bosques de algas sigan protegiéndose. El Estado tiene que poner vedas indefinidas para que una vez por todas se pare esto y el acabose de una depredación indiscriminada. Y más inversión de la parte pública y que los gobiernos también se pongan las pilas, ya que somos el país que más exporta algas al mundo. Muchas gracias por la oportunidad. Y que el Estado y los privados desarrollen la industria del alginato en Chile, ¿no? Eso acaba de decir Lisbeth hace un ratito. Sí, bueno, yo creo que hay muchos caminos para la conservación. Yo quiero dejar siempre claro cuando estamos en eventos, cuando podemos hablar con gente que no tenemos acceso siempre, es que el Estado hace lo que el público quiere. Y eso se refleja por las redes sociales. Hay proyectos como Dominga, como Barrancones, que se han bajado gracias al apoyo de la gente. Nosotros no somos nada sin Gabriel, como pescador artesanal que está ahí en el día a día, que ha tenido conflictos familiares para poder defender este lugar, se ha peleado con sus amigos, con los vecinos, con los mismos pescadores. Siento que todos estos proyectos que están arriba de estas comunidades costeras que se están tratando de desarrollar, que están tratando de conservar, son una distracción que ellos no necesitan, nosotros tampoco, y creo que hay cosas muy importantes que tenemos que hacer para lograr proteger nuestro océano, para poder proteger la vida de Gabriel y de los... ¿Son cuántos pescadores allá? Más de 120 que tienen en toda la costa. En todo el archipiélago Humboldt son 700 familias que dependen de esto y no podemos obviar que el océano es el que nos da la vida y que tenemos que protegerlo. Nos tienen que importar nuestras algas, tenemos que saber qué es un pelillo, qué es un güiropalo, y ese güiro negro que ya no vemos en las rocas está haciendo también que haya mucha erosión, que se pierdan playas, que se pierdan muchas cosas que ni siquiera sabemos que estamos perdiendo. Entonces mi llamado es que, como hoy día también había otra charla de hongos mágicos, que nos enteremos de las algas, que amemos a nuestras algas y que entendamos cuál es su rol principal, y también aprendamos como chilenos a que tienen un valor a veces hasta mucho más alta que otras actividades que estamos haciendo, pero no las sabemos cuantificar. Además, creemos que lo de Dominga está resuelto y no está resuelto. Vienen nuevas etapas de Dominga, como que es importante pasar el dato a la ciudadanía también, ¿no? Sí, bueno,
La protección del archipiélago de Humboldt, aquí Gabriel lleva 20 años, yo llevo 10, y creo que es algo que todos los chilenos, mucha gente que está acá interesada en la naturaleza ha logrado parar. Y eso lo vamos a seguir haciendo con todas las ganas que lo hemos hecho siempre. Hoy día, más que nunca, porque hoy día ya estamos muy cerca de protegerlo para siempre. Y yo personalmente le quiero dar las gracias a Gabriel por estar siempre ahí. Nunca nos ha bajado el teléfono, nunca ha dejado de luchar. Yo no sé cómo lo hacen porque ellos viven allá con este conflicto el día a día. Yo estoy acá en Santiago apoyando, ¿cierto? A veces voy para allá, pero efectivamente esa lucha pesa mucho a los pescadores, a la gente de allá. Nosotros a veces somos la cara más visible, pero lo que han hecho ellos son el ejemplo de cómo deberíamos proteger nuestras costas en el mundo. Así que mi más preciada admiración a este hombre que tienen ustedes aquí adelante. Nuestro reconocimiento, ¿no? Y agradecimiento. A propósito de lo que decía Liz, de esta amenaza, el principal peligro también de los bosques es que cuando ustedes ven una tala de bosque terrestre, ustedes ven y probablemente se preocupan cuando ven un terreno talado, ¿cierto? Eso les da probablemente pena, a mí me da pena de hecho, pese a que trabajo con algas, pero da pena ver una zona talada, ¿cierto? Bueno, el principal problema de los bosques es que no los conocemos y además eso está ocurriendo bajo el mar, por lo tanto son muy pocas las personas que tenemos la posibilidad de ver esa destrucción que estamos. Entonces es una destrucción y es una tala silenciosa. Entonces, como no lo vemos, no nos preocupamos. Pero hemos tratado de dejar claro que las algas son importantes, que existen, que están, que tenemos algas. Bueno, yo pienso que de hecho particularmente las algas son los organismos más maravillosos que hay en el planeta. Pero la idea es que también eso se traspase, que ustedes salgan de a lo mejor de esta charla. Yo creo que también vieron varias fotos y videos de que los bosques son hermosos, son importantes y que tenemos que cuidarlos y preservarlos, porque de otra forma, al no haber bosque, no va a haber loco, al no haber bosque, no va a haber jaiba, al no haber bosque, no va a haber erizo. Entonces, si cuidamos al bosque, cuidamos todo lo que rodea al bosque. Les quiero agradecer a los tres por este baño de educación en algas de lo que todos somos bastante ignorantes. Nos faltan muchas precisiones. Les recomiendo a todos que vean el trabajo que está haciendo Mission Blue en esa misma línea, el mismo Oceana, que divulga un montón de videos. Algalab también. Pueden seguir al laboratorio, @Algalab. Y ahí Algalab pueden aprender sobre algas también. Hacemos regalos a veces. Ayer estuvo Andy Mann, un fotógrafo de Nat Geo, que fue a los bosques de la Patagonia de algas, así que ahí uno puede enterarse de lo que hay ahí abajo y de lo importante que es conservarlo. Muchas gracias a todos, particularmente vuelvo contigo, Gabriel, porque realmente luchar ahí, en ese espacio, es mucho más difícil. Así que muchas gracias a todos por este panel.